Bienvenido y bienvenida a nuestro servicio de adoración en este 18º domingo después de Pentecostés. Los extrañamos a todos y los tenemos en nuestras oraciones. Siéntense libres de unirse a las oraciones y canciones. Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y bendito sea su reino, ahora y por siempre. Amén. Oremos. Dios de todo poder, ante ti todo corazón queda abierto, todo deseo revelado y todo lo que ocultamos queda expuesto. Haz que tu Espíritu nos limpie los corazones y purifique los pensamientos, para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu santo nombre. Por Cristo nuestra salvación. Amén. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. En la mañana que se levanta el día, canto y yo canto al Creador. En la mañana que se levanta el día, canto y yo canto al Creador. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Cuando la noche se desvaneza con sueño, rezo y yo rezo al Creador. Cuando la noche se desvaneza con sueño, rezo y yo rezo al Creador. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Cuando en mi pecho la vida siento, mi pensamiento sonríe al Creador. Cuando en mi pecho la vida siento, mi pensamiento sonríe al Creador. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Cuando palpitas en mi latido, agradecido yo canto al Creador. Cuando palpitas en mi latido, agradecido yo canto al Creador. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. El Señor esté con ustedes. Y también contigo. Dios, que manifiestas tu gran poder principalmente en tu gran misericordia, concédenos tu gracia en plenitud para que, creyendo en pos de tus promesas, tengamos parte de tu tesoro celestial. Por Jesucristo nuestro Señor, que contigo y el Espíritu Santo vive y reina un solo Dios, ahora y siempre. Amén. Lectura del libro de los Salmos. La ley de Yahvé es tan perfecta que recibe el alma. El pacto de Yahvé, tan firme que le da sabiduría al inocente. Los estatutos de Yahvé, tan justos que traen alegría al corazón. El mandamiento de Yahvé
tan claro que ilumina los ojos. La reverencia hacia Yahvé tan pura que perdura para siempre. Los juicios de Yahvé tan verdaderos y tan completamente justos. Son más deseables que un metal precioso, mucho más que el oro fino. Son mucho más dulces que la miel libada en el panal. Tus juicios iluminan a quien te sirve. En guárdalos hay gran recompensa. ¿Quién podría contar sus propias faltas? Purifica, Dios, mis culpas escondidas. Sobre todo, guárdame de la arrogancia, que ese pecado nunca me domine. Entonces seré limpio e íntegro e inocente de toda ofensa grave. Que las palabras de mi boca y las meditaciones de mi corazón te sean aceptables. Dios, mi fortaleza y redentor, palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Alabando siempre a Dios, su palabra quiero oír, y cantando con amor, nuestro pueblo entona así. Aleluya, 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 aleluya. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Marcos. Gloria a ti, Cristo Señor. Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Jesús contestó: No se lo prohíban, porque nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a nuestro favor. Cualquiera que les dé a ustedes, aunque sea solo un vaso de agua, por ser ustedes de Cristo, les aseguro que tendrá su premio. A cualquiera que haga caer en pecado a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor les será que lo echaran al mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Si tu mano te hace caer en pecado, córtatela. Es mejor que entres manco en la vida y no que con las dos manos vayas a parar al infierno, donde el fuego no se puede apagar. Y si tu pie te hace caer en pecado, córtatelo. Es mejor que entres cojo en la vida y no que con los dos pies seas arrojado al infierno. Y si tu ojo te hace caer en pecado, sácatelo. Es mejor que entres con un solo ojo en el reino de Dios y no que con los dos ojos seas arrojado al infierno, donde los gusanos no mueren y el fuego no se apaga. Porque todos serán salados con fuego. La sal es buena, pero si deja de estar salada, ¿cómo podrán ustedes hacerla útil otra vez? Tengan sal en ustedes y vivan en paz unos con otros. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Oremos. Oh Dios, que tu palabra sea hecha vida en nuestras vidas. Amén. El Evangelio de hoy es uno de esos textos que podríamos calificar de difíciles en la Biblia. Como en otras ocasiones, las palabras de Jesús son intrigantes, directas y causan sorpresa y hasta miedo. ¿Qué nos está diciendo o preguntando Jesús en este texto?
Puede ser algo así como: vamos a aceptar que quienes andan por ahí en nombre de Jesús lo sigan haciendo, aunque no sean de nuestra comunidad. O estamos preparados para guiar en la fe a uno de los más pequeños que creen en Jesús. O vamos a cortarnos una mano o un pie para poder entrar verdaderamente al reino de los cielos. O quizás es la pregunta de: ¿tenemos sal en nosotros y podremos estar en paz unos con otros? Y si es así, ¿dónde y cómo encontramos esa sal que no puede dejar de estar salada? Todas estas parecen ser preguntas o temas muy difíciles de responder. Pero no debemos preocuparnos por eso, porque el texto del Evangelio de hoy, en verdad, de lo que nos está hablando es de cómo vivimos nuestra identidad como iglesia, nuestra vida como discípulos, cómo podemos ser auténticos como individuos, como cristianos y como congregación, mientras vivimos el llamado de Jesús de ser sus discípulos en el mundo. Y todos sí sabemos sobre ese tema. Nosotros en San Albano sabemos lo que significa este tema, sabemos lo que significa luchar por la permanencia de esta congregación en tiempos difíciles, sobre los retos que implica ser parte de una congregación más grande con nuestros hermanos y hermanas de habla inglés, sin que esto implique perder nuestra propia identidad como latinos. Yo creo que al final el texto del Evangelio de hoy tiene que ver mucho con todo esto. Este texto que hemos leído del Evangelio tiene que ver con nuestra capacidad o no para aceptar que hay algo bueno y que Dios ya está actuando en las vidas de otras personas, aunque no estén entre nosotros cada domingo o viendo nuestras misas grabadas. Como en el caso del exorcista del texto del Evangelio, a quien Jesús protegió de sus propios discípulos porque estaban celosos de su actuación sin consultarles o sin pedirles permiso. Al final, por el contrario, Jesús nunca tuvo como una prioridad preservar el poder de su propio grupo de discípulos. Jesús nunca tuvo esa prioridad en su misión. Por el contrario, Jesús comprendió, y toda su vida fue un ejemplo de eso, de que el reino de Dios no estaba encerrado en un lugar o en un grupo reducido de personas, sino que se expandía por todos los lugares, en todas las culturas y en toda la creación. Y si queremos ser fieles a nuestra identidad como discípulos de Jesús, tenemos la inmensa tarea de celebrar no solo lo mucho que Dios ya hace en nuestras vidas y en la vida de nuestra iglesia, sino también lo mucho que Dios ya hace en el mundo, allá afuera, entre la gente que no está aquí entre nosotros, la gente que son diferentes a nosotros o que ni siquiera conocemos. Las bendiciones de Dios no tienen límite. Este texto del Evangelio de hoy tiene que ver con cómo invocamos el nombre de Jesús y el significado que el nombre de Jesús tiene para nosotros. Jesús lo deja claro en la historia del Evangelio de hoy, cuando dice: porque nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. ¿Qué significa hacer algo en nombre de Jesús? Para muchos, hacer algo en nombre de Jesús implica actuar como mismo lo hacía Jesús. Para otros significa actuar de parte de Jesús siguiendo sus mandatos. Para otros, el nombre de Jesús tiene ya un poder especial, un poder como que mágico, que con solo nombrarlo ya provoca una transformación o un cambio. Pero lo que Jesús nos está diciendo en el Evangelio de hoy es que la manera en que hablamos y nos comunicamos, la manera en que actuamos, tiene un poder especial cuando lo hacemos en nombre de Jesús, en su nombre, y que no nos afecta solamente a nosotros, sino también a los que reciben nuestras palabras y acciones. En este sentido, hablar o actuar en nombre de Jesús puede significar dejarnos inspirar por la vida de Jesús, hablar y actuar como si el mismo Jesús estuviera actuando o hablando.
tiene que ver con reconocer la esencia de la vida de Jesús, no solo en nosotros como cristianos, sino también en las vidas de otras personas y en lugares más allá de nuestra iglesia. Tiene que ver con descubrir a Jesús actuando hoy en nosotros y en otros, a través de nosotros y a través de otros. Y este texto del Evangelio de hoy también tiene que ver con nuestras relaciones, con nuestra capacidad o no para recibir entre nosotros como iglesia a otras personas. Somos muy pocos y podemos hacer muy poco si nos conformamos con quienes ya estamos aquí. Y Jesús es muy claro cuando advierte a sus discípulos de no poner tropiezos para que otros puedan seguirlo también. Así es como se lo expresa Jesús en el texto. Jesús dice: a cualquiera que haga caer en pecado a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor les sería que lo echaran al mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Según los estudiosos de la Biblia, la frase que se utiliza en el idioma original y que fue luego traducida al español como hacer caer en pecado es el verbo griego skandalisein, el cual, como suena, es la raíz de nuestra palabra en español escandalizar. Si es así, lo que está diciendo Jesús con su advertencia es que si hacemos escandalizar a nuestros hermanos más vulnerables y sencillos, si los espantamos, si les ponemos trabas en su fe, estamos perdiendo nuestro rumbo y dejando de ser sus discípulos. ¿Quiénes son los que están esperando que los invitemos o recibamos en la familia de Dios? ¿Quiénes son los que no acogemos como parte de esta familia de fe que somos en San Albano? ¿Cómo podemos vivir más en armonía y relación con nuestros hermanos y hermanas de habla inglés, con quienes compartimos no solo este espacio de adoración, sino también una misión y un propósito común? ¿Cómo podemos vivir más profundamente nuestra identidad como seguidores de Jesús a través de nuestras acciones hacia los que nos rodean? Todas estas son preguntas para reflexionar. A esto es a lo que Jesús se refiere cuando habla de la sal al final del texto del Evangelio de hoy. Jesús dice: la sal es buena, pero si deja de estar salada, ¿cómo podrán ustedes hacerla útil otra vez? Tengan sal en ustedes y vivan en paz y unos con otros. En el mundo antiguo la sal era un elemento precioso, como hoy puede ser el oro o la plata. La sal era muy preciada porque tenía varios usos: para dar sabor a la comida o para preservar en el tiempo algunos alimentos. Pero también se usaba como medicina e incluso como salario. Por ejemplo, a los soldados romanos se les pagaba en raciones de sal por su servicio en el ejército. De lo que está hablando Jesús cuando menciona la sal es de la mayor riqueza que tenemos para ofrecer a otros. No tiene que ver con dinero necesariamente. Tiene que ver con dones, con talentos, con tiempo, con recursos de todo tipo, con habilidades, con pasión, con fe, con constancia y persistencia. Esa sal que debemos cuidar y proteger en nosotros para que no deje de estar salada, para que no deje de poder ser usada en el mundo con nuestras acciones como cristianos, porque de ella depende mucho lo que podemos hacer y ser como seguidores de Jesús. Que Dios permita que nuestra sal nunca deje de estar salada. Amén. Con toda la mente y de todo corazón oremos al Señor y respondamos cantando. Óyenos, te rogamos, Señor. Óyenos, te rogamos, Señor. Por la paz del mundo, por el bienestar de la Santa Iglesia de Dios y por la unidad de todas las naciones, oremos al Señor. Óyenos, te rogamos, Señor.
nuestras obispas Marianne y Shilton, por todo el clero y el pueblo de la Iglesia, por quienes sirven impulsados por su fe y por quienes ofrecen de sus talentos para el bien del pueblo de Dios. Oremos al Señor. Óyenos, te rogamos, Señor. Óyenos, te rogamos, Señor. Por presidentes y dirigentes de las naciones y por toda autoridad, para que el espíritu de servicio y justicia guíe sus palabras y acciones. Oramos especialmente por nuestros países de origen, por los pueblos de Cuba, Haití y Afganistán, para que encuentren caminos de paz y reconciliación. Oremos al Señor. Óyenos, te rogamos, Señor. Óyenos, te rogamos, Señor. Por buen clima y por cosechas abundantes, por la madre tierra que Dios nos ha brindado y por la sabiduría y voluntad de preservarla, oremos al Señor. Óyenos, te rogamos, Señor. Óyenos, te rogamos, Señor. Por toda persona anciana, enferma o sufriente, por viudas, huérfanos, refugiados e inmigrantes, por las personas pobres y oprimidas, desempleadas e indigentes, encarceladas y cautivas, y por todos los que las recuerdan y las cuidan. Oremos al Señor. Óyenos, te rogamos, Señor. Óyenos, te rogamos, Señor. Por toda persona que ha muerto en la esperanza de la resurrección y por todos los difuntos, para que a la hora de nuestra muerte tengamos fe y esperanza sin sufrimientos ni reproches. Oremos al Señor. Óyenos, te rogamos, Señor. Óyenos, te rogamos, Señor. Recibe, Dios, nuestras fervientes oraciones y en tu gran misericordia apiádate de todos quienes te piden auxilio, pues tu gracia y amor son entrañables, y a ti rendimos gloria, Santa Trinidad, ahora y por siempre. Amén. Amén. Confesemos nuestros pecados contra Dios y nuestro prójimo. Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti en pensamientos, palabras y acciones, por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado de todo corazón, no hemos amado al prójimo como a nosotros mismos. Sinceramente lo sentimos y humildemente nos arrepentimos. Por tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos. Así tu voluntad será nuestra alegría y andaremos en tus caminos para gloria de tu nombre. Amén. Dios Todopoderoso tenga misericordia de ustedes, perdone todos sus pecados por Jesucristo nuestro Señor, les fortalezca en toda bondad y por el poder del Espíritu Santo les guarde en la vida eterna. Amén. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y también contigo. Por favor, comparte la paz si tienes a alguien a tu alrededor y únete a nosotros mientras cantamos. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, mi vida es tu vida. Tus manos
alma es aliento divino, tu sonrisa en mis ojos está. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, tú guías mis pasos, tú eres la luz y el camino. Conduces ante mi destino, como llevas los ríos al mar. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, me hiciste a tu imagen y quieres que siga tu ejemplo, brindando tu amor al hermano, construyendo un mundo de paz. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Que Cristo, el Hijo de Dios, se manifieste en ustedes, que sus vidas puedan ser luz para el mundo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea con ustedes y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Bendigamos al Señor, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.